Hola, soy Aline y en esta serie de cápsulas voy a estar hablando de alumnos y alumnas con diferentes trastornos. Hoy les pensaba yo hablar sobre trastorno de déficit de atención, con y sin hiperactividad. Primero, es importante mencionar que un trastorno de déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo y lo que se observa es un patrón de conductas de intensa y frecuente distracción y desatención, ¿ok? Como docentes, ¿qué podemos observar en las aulas? Bueno, pues les platico algunas características. Por ejemplo, es que pueden o no tener dificultades para sentarse en silencio, pueden ser muy descuidados o tener problemas con la coordinación, no pueden concentrarse en las tareas escolares. Un alumno o alumna puede únicamente, por ejemplo, tener un trastorno de déficit de atención o también podría en ocasiones presentarse junto aunado a otra discapacidad. Muchas veces son muy impulsivos y dicen cosas sin pensar que lastiman a otros. Pero veamos las características. Desatención. Uno, es un aspecto muy común y es desatención en los detalles, ya sean escolares o inclusive laborales o en otras actividades, porque este trastorno no solo se observa en niños y niñas, ya que esta condición, cuando no es tratada, sigue también en la vida adulta. Dos, por ejemplo, es importante mencionar que también se observan en actividades lúdicas, no nada más escolares. 3. Se les dificulta escuchar con atención y sus respuestas muchas veces son como muy abruptas. 4. Un área en la que se hace evidente es en la dificultad para seguir instrucciones. 5. También cometen errores, por ejemplo, por descuido. 6. Cuando las tareas a realizar requieren esfuerzo mental, por lo general las evitan si pueden. 7. Sus trabajos muchas veces son sucios y desordenados. 8. Constantemente pierden objetos. 9. Se distraen con estímulos irrelevantes y se les dificulta regresar la atención nuevamente a la actividad. Ahora veamos qué podemos observar cuando además presentan hiperactividad. Un punto importante de mencionar es que la hiperactividad no es una característica necesaria en una persona con trastorno de déficit de atención, de tal forma que pueden o no tener hiperactividad. 1. Constante movimiento de manos, de pies. 2. Incapacidad de permanecer mucho tiempo sentado. Se levanta, se sienta, tiene que ir al baño a media clase y a veces hasta más de una vez por clase. 3. Por lo general no le gustan las actividades de ocio tranquilas porque, igual que en las actividades de aula, se desespera con ellas. 4. Algunas personas hablan en exceso. La impulsividad. 1 es cuando sin pensar dan respuestas, inclusive antes de que terminemos nosotros de plantear la pregunta. 2. Esperar no es lo suyo y quieren las cosas inmediatamente. 3. Interrumpen e interfieren las actividades de otros. Ahora bien, estas conductas deben presentarse como que varias veces y suceder con frecuencia. Es decir, si lo observan, por ejemplo, nada más a lo largo de una semana y luego desaparece, bueno, probablemente eran síntomas de alguna otra problemática que el niño y la niña estuviera viviendo. Pero ojo, de todas formas habría que explorar qué les sucede. ¿Ok? Otra manera de visualizarlo de que nosotros lo podamos ver, son los cambios abruptos de una a otra conducta. Este trastorno, por lo general, primero
lo identifican los docentes. ¿Por qué? Pues porque son los que conviven más con los niños y las niñas durante muchas horas en la escuela. Y esto pues es una gran parte del día. Para explorar si efectivamente una persona tiene trastorno de déficit de atención, es importante que la familia acuda a un profesionista como un neurólogo que en colaboración con un psicólogo o con un licenciado en comunicación humana o un pedagogo, etcétera, diagnostiquen la problemática. Bueno, el trastorno. Podrían diagnosticar si lo presenta cuando ustedes observen que algún niño o niña tiene estas características o varias de ellas a lo largo de un tiempo no tan corto, por ejemplo, digamos un mes continuo, es importante comentarlo con los padres y madres de familia y explorar si alguna situación ha cambiado en casa, ¿no? O si ellos han observado también este tipo de conductas, que han observado ellos, y sugerirles, como les decía, que consulten a un especialista. También es importante no pensar que porque un niño se distrae o niña, vamos a decir que tiene trastorno de déficit de la atención siempre. Eso sería sobrediagnosticar. Sin embargo, debemos de estar atentos, ¿ok? La inatención no necesariamente es un sinónimo de trastorno de déficit de la atención, pero sí es un signo de que algo sucede. Cuando sus conductas están fuera de la norma, no las ignoremos y pensemos que se les pasará, porque en realidad es que no es así. Y entonces van a empezar a tener repercusiones en las diferentes áreas del aprendizaje e inclusive también en las áreas sociales y emocionales. Entonces, como les decía, los niños y niñas con trastorno de déficit de atención se enfrentan al fracaso de las actividades y entonces empieza un círculo vicioso, ya que su autoestima se disminuye, ¿ok? Y la persona se dice a sí mismo que es tonto, que no puede, y cuando de veras lo intenta, realmente no puede, porque justo no había puesto atención y entonces confirma que todo lo hace mal y que es tonto y que no puede. Y entonces, así, si esto es, imagínense, todos los días en las diferentes actividades, ¿se imaginan la carga que tienen? Uno de los aspectos que muchas veces enmascara las dificultades es que como tienen una inteligencia normal o superior, pues muchas veces logran y van obteniendo calificaciones de panzazo, van pasando y van arrastrando los ciclos escolares año tras año. Y la problemática cada vez se hace un poco mayor y un poco mayor y un poco mayor. ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, les doy aquí unos tips. Uno, tener seguimiento cercano de sus actividades e involucrarlo en tareas que involucren un orden muy claro. Ayudar al niño o a la niña a descubrir todo lo que tendrá que hacer antes de empezar. Eso es muy importante. Realizar tareas cortas o segmentarlas para ellos con mucha estructura y reforzar que las finalicen, ¿no? O sea, por eso segmentarlas. Las instrucciones y orientación que les demos deben de ser breves y mantener contacto visual con ellos. Y si se puede, pedirles que repitan lo que deben de hacer para nosotros oír que sí lo entendieron. Después de que hagan una actividad, si les damos descanso que sea muy breve, pero para que puedan desconectarse de esa y cambiarla, es muy bueno, para evitar que su atención se disperse más. Y entonces es preferible, como les decía, organizar actividades por periodos muy cortos y supervisados de ser posible. Sabemos que todas estas cosas muchas veces no están dentro de la posibilidad de llevarse a cabo en el aula, pero algunas sí. Entonces, si nosotros las tenemos en cuenta y podemos implementarlas, pues va a ayudarles a estos niños y niñas. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte
da clic en la campanita para recibir las notificaciones y hasta la próxima.